El eje informativo hoy está alrededor de la elección en Brasil, el triunfo muy ajustado de Lula sobre Bolsonaro en el balotaje justamente más ajustado de la historia en Brasil, que ha determinado que Lula es por tercera vez presidente electo en este caso, pero va a partir de enero a ser presidente de Brasil. Y se han hecho todo tipo de interpretaciones respecto a la elección de Brasil y qué elecciones puede sacar para la Argentina. Ahora vamos a estar comentando justamente de eso, porque me parece que hay mucha efervescencia, sobre todo en el oficialismo local, respecto al triunfo de Lula, porque hay una afinidad ideológica y también hay una muy buena relación personal del presidente Alberto Fernández con Lula, de la vicepresidenta. Es decir, evidentemente es un vínculo muy estrecho que el propio Alberto Fernández hoy está demostrando que lo ratifica con este viaje imprevisto que ha hecho después de comunicarse anoche con Lula y estar hoy en San Pablo. Ahora vamos a hablar justamente del tema. Pero también me parece que la elección de Brasil saca algunas conclusiones muy evidentes de lo que está sucediendo, no solamente en toda la región, sino, diría, en todo el continente americano, incluido Estados Unidos. Es muy impresionante un cuadro que hizo circular Fernando Estraface, que es el secretario de Relaciones Internacionales de Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera lo que hace es ratificar lo que venimos contando hace rato, el descontento en los últimos 3 años que hay con los oficialismos de la región. Es decir, en las últimas 14 elecciones presidenciales en Latinoamérica desde 2019, ganó siempre la oposición. Es decir, hay un voto de rechazo o de castigo o de decepción o de enojo con los oficialismos de turno. A ver si podemos mostrar acá el cuadro. Y ya lo habíamos visto de manera muy marcada, bueno, con lo que sucedió con pospandemia, con la derrota de Trump, lo que sucedió en Chile con la salida de la coalición de derecha y la llegada de Boric, lo que sucedió en Colombia con la emergencia de Petro y la derrota de 2 candidatos fuertes de la centroderecha, pero que representaban un poco el status quo del oficialismo, y lo que sucede ahora con Bolsonaro y el triunfo de Lula en Brasil. Obviamente, en este caso por una diferencia muy ajustada, pero muchos interpretan que la sociedad quiere cambios, que la sociedad latinoamericana en los últimos 3 años, y sobre todo después de lo que ocurrió con la pandemia, quiere un cambio y busca de alguna manera castigar a los oficialismos más allá de las cuestiones particulares que tiene la situación en Brasil con Lula de un lado y Bolsonaro del otro. Está nuestro colega Rolando Graña ahí en Brasil. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Como siempre, Maxi, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Yo sé que puede sonar un poco obsceno hacer análisis político desde la playa de Río de Janeiro, pero a lo que vos decís te puedo agregar la crisis de las recetas del progresismo, ¿sí? Porque sobre todo en lo económico. Para mí, el gran análisis que hay que hacer a futuro es cómo Bolsonaro casi gana las elecciones. Yo te diría, si le dejaban un par de semanas más de campaña, ganaba la elección, con una agenda económica, no olvidémonos de la parte política, pero una agenda económica neoliberal, ultraliberal, libertaria, como quieras decirle, cuyo único ingrediente heterodoxo fue apelar a los planes sociales, que eso le sirvió para romper su núcleo duro del 40% de intención de voto, digamos, o de gente por lo menos que rechazaba a Lula. Entonces, ahí lo que se ve es que como el hombre bajó impuestos, bajó inflación, dio planes sociales, esa agenda ultraliberal que los
los gobiernos redistributivos, populistas, llámale como quieras, los progresismos en la Argentina, consideran como una agenda satánica, acá penetró y casi le da la victoria. Digo, vos pensás que Bolsonaro, si vos lo pensás políticamente para un gobierno europeo de derecha o de izquierda, olvídate, para un gobierno demócrata americano, era un tipo impresentable que distribuyó hidroxicloroquina en lugar de vacunas y provocó casi un genocidio en Manaos, que fue políticamente incorrecto, anti-gay, colectivo LGBT, que hizo comentarios racistas sobre los indios, sobre los negros, que no dejó incorrección política sin hacer, sin embargo, la agenda económica de Bolsonaro terminó penetrando incluso en sectores populares. En alguna medida por los planes sociales, pero también por la cuestión de la inflación, que ahí yo creo que es el donde no hay que hacer el paralelo con la Argentina. Porque Alberto tiene el karma del 80% de inflación, entonces, ¿qué puede ofrecer después de esto? Es muy interesante lo que planteas, Rolando. Después vamos a andar un poquito respecto a esto. Yo creo que, bueno, justamente como decís, le pasó a Trump en Estados Unidos, le pasa a Bolsonaro en Brasil, personajes muy estrafalarios, pero bueno, terminan perdiendo en última instancia. Es cierto que hacen muy buenas elecciones, pero terminan perdiendo. Y ratificame, así como Trump, creo que hace por más de 2 décadas o 3 décadas que no había un presidente norteamericano que iba a una reelección y perdía. Creo que en Brasil, desde que se habilitó la posibilidad de la reelección a fines de los 90, no hubo nunca nadie que haya perdido. Y lo mismo le pasó a Macri. Fíjate en el 2019, por eso digo, desde el 2019 que vienen perdiendo los oficialismos. En el caso de Macri, por la crisis económica, el 50% de inflación. En el caso de Trump y Bolsonaro, uno puede asimilarlo a las derrotas post-pandemia. No hubo ningún oficialismo que haya ganado una elección después presidencial después de la pandemia. Pero esto es así. También Bolsonaro creo que es el único que ha perdido... Región, en el país. En el país. Macron, pero en No, en Latinoamérica sí, estoy diciendo. En todo el continente americano. Esto es así. Bolsonaro fue a la reelección y perdió por primera vez desde que hay reelección en Brasil. Es el primero que pierde. Sí, efectivamente, es el primero que pierde una reelección. Sí. Pero, ojo, va a quedar muy fuerte gobernando San Pablo. San Pablo lo gobernaba tradicionalmente el PMDB, que para hacer una analogía siempre es como si fueran los radicales. Hace 20, 30 años que gobernaba el PMDB. El PMDB salió a Lula, ganó Bolsonaro en Sao Paulo. Volvió a ganar Bolsonaro en Río de Janeiro. El gobernador durante la pandemia se había peleado con Bolsonaro, pese a que había ido apoyándolo en la elección del 2019. Bueno, le ganó acá Bolsonaro, le puso un candidato propio y ganó en Río de Janeiro en primera vuelta y por paliza. Va a tener diputados fieles, casi te diría, fundamentalistas en el Congreso. Quiero decir, la agenda de demandas de la ultraderecha, que no tiene vergüenza en decir que lo es, va a estar instalada. Y yo creo que vino a instalarse en América Latina, porque esto pasa también en Chile, pasa en Colombia, pasa en muchos lugares donde los tipos además no quieren moderarse. No, y que ahora en todos esos países son oposición, ¿no? Y son una oposición fuerte. Rolando, ¿cuáles son las novedades que hay después de la elección? ¿Bolsonaro ya ha hablado después de los comicios? No, este es el dato más inquietante. Hay 2 datos inquietantes de esta mañana. El primero son los bloqueos. Hay 18 bloqueos de rutas en todo el país. Y fíjate qué paradoja. Ayer la policía rodoviaria, que acá no existe en Argentina, pero sería como si fuera la gendarmería que se encarga del control de las rutas, hizo controles para evitar y demoró muchos micros, y fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral que lo llamó al presidente, al titular de policía rodoviaria, y le dijo, señor, córtela con esto porque lo voy a meter preso. Y ahí levantaron, porque así demoraban los micros de la gente de Lula que iba a votar. Es en el Nordeste, en especial en Bahía, cuyos votos permitieron a Lula ganar la elección. Bueno, sin embargo, la misma policía rodoviaria no hizo nada para los 18 bloqueos de rutas, sobre todo en San Pablo que hay, con camiones. Te cruzan uno de esos camiones gigantes, cortan la ruta y ahí están plantados desconociendo la victoria de Lula. Hoy a la mañana hubo una convocatoria a la puerta de la casa de Bolsonaro para pedir una intervención militar, o sea, un golpe. No fue nadie.
Y la tercera noticia sí es la no noticia de que todavía Bolsonaro no habló. Anoche, a las 10 de la noche, le bajó las luces a todos los periodistas que estaban esperando ahí en el Palacio de la Alborada que Bolsonaro hablara, seguramente para reconocer la derrota. Bolsonaro se fue a dormir, no le atendió el teléfono a los ministros y hasta ahora no habló ni habló nadie. ¿Y cuál es tu impresión de lo que está sucediendo? Porque obviamente las reacciones políticas fueron importantes. Tengo entendido que el presidente de la Cámara de Diputados que responde a Bolsonaro felicitó a Lula, lo mismo el presidente del Tribunal Superior Electoral, lo mismo Estados Unidos, lo mismo los principales países europeos. Pero ¿cuál es tu impresión o la información que tenés en base de hablar ahí con todo el espinel político brasileño de lo que está preparando Bolsonaro? Lo que se está hablando es de un gobierno de transición manejado por aliados de Bolsonaro, pero no por el bolsonarismo. Entonces, yo creo que lo que puede llegarse a ese caso que Bolsonaro renuncie, que quede el vicepresidente y haga la transición con Lula. Lula ayer dijo, es muy difícil hacer un gobierno de transición, o sea, hacer la transición con un gobierno que no quiere hacer transición. Con lo cual Bolsonaro está para cualquier cosa, está para renunciar, está para intentar algún recurso judicial, está para cualquier cosa porque él durante todo el año vino deslegitimando las urnas electorales, el Tribunal Supremo Electoral, las elecciones, todo el tiempo. Lo que se ve ahora es que él está aislado, no tiene ni respaldo internacional de los Estados Unidos ni de Europa, las Fuerzas Armadas no han mostrado intención de meterse en este quilombo, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema le dijeron las elecciones son limpias, estos son los resultados. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido una personalidad descollante en toda esta historia, Alejandro de Moraes, lo llamó ayer a Bolsonaro y le dijo, señor, estos son los resultados, los voy a comunicar. O sea que está aislado Bolsonaro, lo único que puede apelar es un poco a que haya cierto disturbio en las calles, pero está aislado institucionalmente. Yo creo que una de las posibilidades es esta que se está discutiendo. No sé si Lula se la comentará a Alberto en el almuerzo que van a tener ahora, de la posibilidad que Bolsonaro se haga a un lado y la transición de estos 2 meses que quedan sea con el vicepresidente y con el centrado, o sea, con los aliados de Bolsonaro que son partidos provinciales. ¿Qué información tenés del viaje del presidente Alberto Fernández para almorzar con Lula? Mirá, lo primero que te puedo hacer es un comentario político. Es el agradecimiento que le tiene que tener a Alberto que Lula lo reciba. Pensá que Argentina hoy acá es mala palabra. O sea, la inflación argentina es el cuco con el cual asustaba a Bolsonaro a los brasileros, diciéndole, miren que si gana Lula van a convertirse en Argentina, que tiene 80% de inflación. O sea, es un gesto de una generosidad inmensa, que yo entiendo que Lula lo hace porque Alberto lo fue a visitar, y ahí se jugó Alberto, lo fue a visitar a Lula a la cárcel, pero es un gesto de una generosidad inmensa, que cuando Lula dijo, me voy 2 días a descansar, al primer tipo que reciba, extranjero, calculo, sea el presidente Alberto Fernández y una comitiva de colados. La verdad que es un gesto de una generosidad inmensa en un contexto donde la Argentina, acá, la gestión económica es mala palabra. Es decir, claro, vos estás remarcando la generosidad de Lula, que acaba de ser electo, que tiene que construir un equilibrio muy difícil. Ha dicho, voy a gobernar para 215 millones de brasileños, que obviamente tienen su agenda en primer lugar, no sé, me imagino a Estados Unidos, los líderes europeos, y que reciba a Alberto Fernández. Por otra parte, el propio Lula también se ha despegado de la política económica de la Argentina. Hemos contado, vos también contaste en su momento en San Pablo, enviando el mensaje claro de que es una política que no tiene nada que ver con lo que está haciendo Argentina, lo que está haciéndose en Brasil. Tiene una alianza con Fernando Henrique Cardoso. Y Lula le dijo, Lula, acordate cómo fue, en qué contexto. Lula le dijo a los empresarios de la Fiespi, que es la Cámara poderosísima de Industriales de San Pablo, que apoyaron a Lula frente a la posibilidad de que Bolsonaro abra importaciones de China, a esos empresarios Lula les dijo 2 cosas. De economía hablen con Alquimín, con el vicepresidente que es del partido de Cardoso, del PMDB. Pero les dijo también, no entiendo cómo Argentina no está haciendo un plan de estabilización contra la inflación. Exactamente, y enviando una señal ortodoxa, digamos, de giro. Bueno, como hizo en su momento también, apenas asumió por primera vez la presidencia, ¿no? De giro hacia, si se quiere, la centroderecha o hacia la moderación. ¿Y la gorrita de CFK 2023 que se puso anoche Lula? No la entendí, la verdad que no la entendí.
No. Es más, no sé si es real la foto. No tuve tiempo de checar si es una fake, si es una foto vieja. La verdad no la entendí. Sí, es una imagen que está dando vuelta. Se nota que se le acercó ¿quién? Una diputada. Una diputada, y ahí la estamos viendo en la pantalla, y se puso ahí la gorrita CFK. Sí, pero 2023. a ver, Maxi, Lula demostró que es un político que agarra, catch all, como dicen los gringos, agarró. Cuando vos venís acá te enterás que, por ejemplo, pactó, el PT reclutó a youtubers, a influencers que antes habían sido muy críticos de Lula y que ahora, como eran críticos de Bolsonaro, Lula les dijo, ven para aquí, ven para aquí. A los que no ganaron en la primera vuelta, a los que no entraron a la segunda vuelta, a los del PMDB, a la Red Globo, a los industriales de Sao Paulo, a todos los perdonó, las cosas que le habían dicho, los abrazó y le dijo, ven para aquí, vamos todos juntos a ganarle a Bolsonaro. Claro, yo remarco eso exactamente lo que vos decís. El establishment económico, el establishment mediático en Brasil estaban todos con Lula. Como pasó en Estados Unidos. Sí, igual todos te digo, atrás de Biden el para nivel de frenar a Trump. Sí, igual comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados, acá el apoyo a Lula que dieron o Globo o la CNN Brasil es de una elegancia sueca, escandinava, o sea, es de una elegancia, no es que salían con la foto de Lula, de una elegancia, de una sutileza. No es que se jugaran y decían y hablaban mal de Bolsonaro, no. En todo caso hay canales como la SBT, que es un canal evangélico, que es el canal que produce las telenovelas bíblicas que se ven en la Argentina, en Telefe. Bueno, ese canal sí es bolsonarista, porque es de la Iglesia del Reino de Dios, es un canal muy alineado con la ideología religiosa y la ideología política del bolsonarismo. Ahí se notaba más el apoyo a Bolsonaro. Pero en los canales importantes, en los canales profesionales, digo, en el hecho de que no hubiera tanta crítica o que le hubieran dado una especie de amnistía mediática a Lula se veía el apoyo, pero nadie hablaba demasiado bien de él, tampoco hablaban bien de Bolsonaro. Era una distancia, casi te diría una distancia escandinava. Flor, una pregunta para... Rolando, Florencia Halfon te saluda. Hay una versión que circula, quiero saber si tenés un poco más de información sobre esto, de que está muy abatido Bolsonaro y que en ese contexto está planteándose la posibilidad de que algunos ministros se acerquen a donde está Bolsonaro y lo convenzan de que lo más rápido posible reconozca la derrota, porque entienden que eso es lo mejor en este momento para el país y para su fuerza política. ¿Escuchaste algo de esto? Sí, el problema es que no se sabe dónde está Bolsonaro y no quiere atender a los ministros. Hasta ahora, hasta antes de venir a esta salida, todo el mundo se decía, ¿dónde está Bolsonaro? Se supone que está en el Palacio de la Alborada. ¿Por qué no atiende a los ministros? No los atiende ni por teléfono, Flor. Escuchame, imagínate el delirio que es que un presidente no atienda a sus propios ministros, que no tiene en línea. Si vos ves los tweets de todos los ministros, ninguno dijo nada, ni a favor ni en contra, ni pueden salir a reconocer. Los únicos que salieron a reconocer son los que tienen cargos institucionales, que están en la línea de sucesión, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero los demás no saben qué hacer. Claro, no, lo que pasa es que para esas personalidades de tanto ego, lo mismo le pasó a Trump, ¿no? Fue un impacto psicológico muy grande, más allá de hacer una muy buena elección, incluso también Trump, después de la pandemia, lo que significó todo eso, hizo una muy buena elección, pero el impacto es fuerte, ¿no? El impacto de ser presidente, ir a una reelección y resultar... perdidoso, ¿no? Creo que hoy New York Times titula... Sí, y el otro paralelo con Trump es que Trump también tuvo una reactivación económica como Bolsonaro y no le alcanzó. Claro, pero yo ahí lo que creo es que tiene que ver con la duración. Como vos decías, un poquito más de tiempo, porque uno no puede pensar que las sociedades están tan oscilantes desde el punto de vista ideológico. Es decir, que votan todos a centroizquierda o izquierda y después se van todos a la derecha, como ocurría hasta ahora en todos los países de la región, y después empiezan a ir en el péndulo hacia el otro lado, sino que tiene que ver con la insatisfacción y los resultados muy pobres que han dado distintas políticas económicas de distintos colores políticos en los últimos años, y a eso sumado el impacto de la pandemia, ¿no? Lo que fue la bomba
de la pandemia y la recuperación anterior, pero desde un piso muy bajo, ¿no? Sí, y yo te agrego ahí un dato, si querés, social y callejero. Y es que efectivamente la estadística indica que hay una recuperación del empleo, más bien del empleo negro que el empleo en blanco, igual que en la Argentina. Hay una recuperación de la actividad económica, hay deflación, hay algún grado de crédito para la población. Bolsonaro empezó a dar títulos de propiedad a la gente que tenían tierras ocupadas, como en las favelas, pero los niveles de pobreza son escalofriantes. Yo estuve deambulando por diferentes lugares, estuve en un barrio muy pobre, al lado de un basural, como si fuera el basural de José León Suárez, digamos, como si fuera el Seamse. Y ahí, curiosamente, todos votaban a Bolsonaro. ¿Por qué? Por el plan de los 600 reales, que es mucha plata. Pero, viste, la pobreza es de niveles donde no tengo la estadística clara, pero de niveles muy parecidos a los de la Argentina. ¿Cómo se vive? Ahí estás en Río, ¿no? No sé en qué plaza Barrio de estás. clase media alta. Claro. Ipanema. Estás en Ipanema. Pero, ¿cómo se vive ahí en la calle el día después? ¿Se vive la tensión? Pues Brasil es como ocurre con Estados Unidos o los países gigantes, que la política va por un lado y, bueno, y la sociedad va para el otro, digamos, ¿no? Salvo en los últimos tiempos en los cuales la política, con la polarización y los medios y Facebook y las redes sociales, se ha metido en todos los hogares. Pero siempre lo que ocurría es que podía haber una elección y al otro día ni te acordaste de que había una elección. Eso ocurre con los países tan gigantes, ¿no? Donde la participación política es minoritaria. Pero me parece que, bueno, eso puede estar cambiando por lo que hablábamos. ¿Cómo se está viviendo el día después? Muy tranquilo acá en Río de Janeiro, muy tranquilo. Pero todos están pensando que esto es una tensa calma. Porque hay un dato que tiene que ver con eso, mirá, con las favelas que se ven desde acá, ¿no? De acá desde Ipanema se ven las favelas también en Los Morros. Yo estaba viendo las señoras que venían en bikini atrás tuyo, Rolando, que venían lo más campante, tranquilas. Ahí pasaron, mira. Lo más que claro, no les importaba ni Bolsonaro ni Lula. ¿Qué pasa? El enigma es qué pasa con las favelas. Porque claro, en Río de Janeiro, en los últimos años, había empezado antes, las favelas ya no están solamente manejadas por las bandas narcos, sino que hay un fenómeno nuevo, del cual ya hay ensayos, estudios, papers sociológicos, que son las milicias. Las milicias son grupos de policías, expolicías o simples ciudadanos armados que armaron defensas civiles para pelearse, para que los narcos no tomen los barrios, pero después le descubrieron el gusto al poder y se terminaron quedando con el control de las favelas, de modo tal que se quedan con los comercios, se quedan con un lugar y construyen encima y alquilan las propiedades, se convirtieron en los nuevos dueños de los morros, ¿sí? A veces incluso trafican drogas, y mayoritariamente esta gente responde al bolsonarismo, ¿sí? De hecho, ¿te acordás del asesinato de la concejal Marielle Franco? Bueno, el sicario que la mató era un sicario de estas milicias al que siempre se intentó vincular a los hijos de Bolsonaro. La investigación no llegó a nada, pero el hilo político estaba más o menos planteado. Entonces, por eso es que hay tanta inquietud. Hasta que Bolsonaro no reconozca la derrota, no se sabe qué va a pasar ni con los piquetes, ni con las milicias, ni con el 438% de gente más armada que hay durante estos 4 años de Bolsonaro. No, y está bien lo que planteás, porque una cosa es Estados Unidos, que tenga una polarización feroz y Trump de un lado bombardeando a Biden y al Partido Demócrata, pero Estados Unidos funciona, ¿no? Y tiene otra estabilidad, otra institucionalidad. Lo que me estás diciendo, bueno, que esto que está planteando Lula de empezar a construir acuerdos políticos para mantener de alguna manera una estabilidad política, social y económica, no va a ser una tarea fácil. Fíjate que Lula, este es el símbolo de Lula, y hacían vira, la campaña electoral era vira, porque Bolsonaro se lo identifica mucho con las armas, entonces vira a Mao para cambiar de la pistola a la L de Lula. Y ayer Lula, en el discurso que hizo, el más tranquilo que hizo el leyendo, dijo, hay que desarmar a este país, hay que desarmar este país. Claro, sí, sí, pero no le va a ser fácil, ¿no? Claro, porque hay mucha arma dando vuelta, mucha gente armada, mucha gente sacada.
Y las redes sociales contribuyen a eso. Vos me decís, ¿la gente está tranquila? Sí, pero las redes sociales son el gran caldo de enojo de la población cuando suceden estas cosas, ¿no? Fíjate, si no, la imagen de esa diputada el sábado pasado, que saca un arma porque un tipo se cruzó con ella y le dijo, ni siquiera le insultó, le dijo española, que era un mote que a ella no le gusta que le digan. Y el custodio le salió a tirar tiros, el tipo se tuvo que esconder en un baño, ella quedó inmortalizada con un arma en la mano. Sí, sí, una situación muy, muy delicada que se abre de ahora en más. Rolando, simplemente va a haber información, me imagino que va a hablar Alberto Fernández después del almuerzo con Lula, van a hacer algún tipo de conferencia de prensa, me imagino que alguna declaración va a haber ahí, ¿no? Calculo que Lula no. Lula dijo, me voy a tomar 2 días para descansar, o sea que no creo que tenga actividad pública. Va a tener actividad así, amistosa, pero no creo que tenga actividad pública. Seguramente Alberto va a salir y va a decir, vine a visitar a mi amigo Lula. El único detalle al cual hay que tenerle cuenta y hay que anotarlo en la agenda a ver si eso avanza o no avanza, es la posibilidad de que la Argentina se cuelgue de la moneda brasilera para encontrar un ancla o una cuasi convertibilidad. Ah, mirá vos, mirá vos. Después voy a contar un poquito de eso. Me parece que acá ha habido alguna declaración del ministro de Economía, también de Sergio Massa. Pero bueno, me parece que se están adelantando un poco, porque es algo que se venía negociando básicamente por una necesidad de la Argentina, claro, no de Brasil. Es una conversación, esa conversación es una conversación Cristina-Lula. Hay que ver si esto convence a Alberto y cómo se instrumentaría, porque cómo sería una moneda del Mercosur, un banco central común. Pero lo que sí había ya de comunicaciones entre el Banco Central argentino y el Banco Central brasileño con la participación de Scioli también ahí acercando las partes y la participación también de empresarios, era que el comercio bilateral se pudiera hacer en la moneda local y que el saldo, ya sea déficit o superávit comercial, se saldara en moneda dura, pero eso le permitía a la Argentina no tener, que está sin reservas, claro, sin dólares disponibles, no tener que usar dólares permanentemente cada vez que autorice importaciones desde Brasil. Y al mismo tiempo poder usar los reales que recibe de las ventas ¿A qué dólar? ¿A qué real? Bueno, claro, ahí está la discusión, ¿no? ¿A qué tipo de cambio? Pero estaban viendo algún mecanismo de intercambio comercial que no se viera afectado por la falta de dólares en la reserva del Banco Central, es decir, que se pudiera hacer en las monedas locales. De ahí a ir a hablar de una convertibilidad y esas cosas, qué sé yo, me parece un poquito audaz en este momento, teniendo en cuenta los tiempos políticos y económicos de los dos países. Pero bueno, Rolando, gracias, siempre impecable. La verdad que a mí me encanta hablar con Rolando cada vez que está en las coberturas, porque tiene una experiencia y tiene un manejo desde cuando yo veía hace muchísimos años los informes de CNN. Rolando hace 20.000 notas a la vez, va, viene, produce. Gracias, 30 Rolando. años. 30 años, ¿te acordás? Te faltó decir cuando yo era chico. No, claro, cuando yo era... Yo estaba en el colegio secundario. No, que yo lo conozco a Maxi cuando era chico. Rolando, gracias, Un abrazo grande. Chao, chicos. Ahí estaba Rolando Graña desde Río contando la elección.